Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bienvenidos a nuestra programación para el día de hoy. Nuevos comienzos. En esta primera sesión estaremos gustosos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida. Soy la pastora Pili Alfaro, un saludo especial a cada uno de ustedes. Aquí en TV Maná estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por el poderoso privilegio que nos ha dado de estar con ustedes ahora en esta nueva sección. Y esta nueva sección la hemos redirigido hacia aquellas personas que están comenzando su caminar en Cristo. Estamos dedicados a ser discípulos, a hacer el llamado de Dios para las naciones. Pastor Roberto, vamos a tener una poderoso tiempo en cada sección. Vamos a hablar. Y yo creo que, pastor, este estudio bíblico que vamos a tener pareciera que es para la gente que va a comenzar de nuevo en su caminar con Cristo, pero tiene que ver con todo un compendio de gente. No importa ni la edad, ni cuántos años lleven en el ministerio, ni cuántos años lleves en la vida de Cristo. Pero algo muy importante, queremos invitarles para que disfruten de un lenguaje sencillo, compartir de una palabra básica en principios y fundamentos básicos de lo que significa nuestro compromiso en la vida cristiana. Definitivamente. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a tener este momento tan especial de encontrarnos, de estar en el tiempo con el Señor. Tal vez a lo largo de los años se nos ha enseñado cómo ser cristianos, pero se nos ha enseñado cómo ser cristianos de una forma, si me permiten la expresión, religiosa, al punto de que muchas personas, y es lo que escuchamos con tanta frecuencia, no queremos saber de la Biblia, no queremos saber de Dios. Yo creo en Dios a mi manera, por lo tanto no quiero que nadie me diga absolutamente nada. De tal manera que el propósito que tenemos en este nuevo comienzo es poderles presentar a todos ustedes el Evangelio, por supuesto, las buenas nuevas del Evangelio, en un lenguaje sencillo, en una conversación amena, a la luz de la palabra, y que cuando tú puedas recibir en tu corazón esta enseñanza, sea precisamente el Espíritu Santo quien hable a tu corazón y te dé
la luz. Somos faros de luz en medio de la oscuridad. Y bueno, Pastor Roberto, vemos en nuestro escenario un logo poderoso que es un faro. Vemos faros en nuestra mesa, faros en el escenario, faros en nuestro logo de la camisa de hoy. Expliquémosle un poquito a todos los que nos están viendo acá en TV Maná, ¿por qué el faro de luz? Es muy interesante ver cómo cuando alguien tiene en común y simpatiza con alguien, hay cosas que nos unen, y tal vez algo de lo que precisamente nos ha unido como pareja desde nuestro principio, desde nuestro nuevo comienzo, fue precisamente el faro. Y qué interesante, mi apellido es precisamente Alfaro. En inglés, lighthouse, los faros. Pero ¿por qué son tan importantes los faros realmente? Es importante notar que en la historia de la navegación, los faros obviamente se encuentran ubicados en los puntos de la costa, en las zonas costeras, en puntos exclusivamente determinados, de tal manera que en la altura y en la posición en la que se encuentran los faros a lo largo de las costas, tienen una labor fundamental, y es, número uno, ubicación. Un faro determina una entrada, determina una dirección específica a la cual llegar. ¿Sabes? En una ocasión, soy muy, como te digo, muy amigo de los faros, y tengo algunas revistas de colección de faros de todas partes del mundo, y estamos ubicados en Carolina del Norte, y Carolina del Norte es uno de los estados donde hay una gran cantidad de faros muy famosos, entre otras cosas. Y en algún momento me encontré con alguien que conoce el tema de los faros y me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo un navegador, un navegante mejor, puede establecer a qué faro y en qué posición se encuentra? Entonces le dije, bueno, la verdad no sé, hay faros cada distancia, cada determinados millas, pero ¿cómo puede saber si llegó a San Juan en Puerto Rico o llegó a Charleston en Carolina del Norte? Según el faro. Entonces, ¿cómo puede determinar en la oscuridad o en la distancia cuál es el faro y cuál es el lugar al que está llegando? Fue una pregunta tan interesante, pero no encontraba la respuesta. Si es en el día, posiblemente tenga una mejor ubicación, pueda ver el faro en la distancia y por sus colores lo pueda diferenciar. Pero si es en la noche, esa luz del faro en la noche es la que ubica específicamente a la embarcación y cómo el navegante puede saber la dirección a la que está llegando. Pues algo muy interesante, los faros, en la medida en que están ubicados en algún punto, tienen una luz giratoria, y esta luz giratoria gira a una velocidad determinada, es decir, por un minuto de tiempo, en cuántas ocasiones gira esa luz, de tal manera que las cartas de navegación de los marinos establecen, para mi ejemplo, un faro en San Juan, Puerto Rico, gira por cada minuto 3 veces, mientras que un faro en Charleston, en North Carolina, gira 5 veces por minuto, algo así para poderlo entender. Y me pareció muy interesante la respuesta, porque primero, en medio de la oscuridad, un faro determina el punto de llegada. En medio de la oscuridad hay una luz que nos ubica, pero también en medio de la oscuridad hay un tiempo determinado en esa luz que establece al conocedor específicamente el lugar a donde está llegando. Qué interesante. Muy interesante. De hecho, los faros fueron hechos para la tormenta. Y si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, entre más faros brillen en la oscuridad, son los hogares que necesitan brillar en medio de la oscuridad. Así que te invitamos a ti a que seas un faro de luz en el camino, que seas un faro de luz y que tu casa brille y que haya gente que llegue a tu casa por esa luz que está brillando, por esa luz que brilla en tu hogar y en tu familia. Ese es el llamado de hoy en nuestro comienzo de nuevos comienzos en la vida espiritual. Invita a otras personas, diles, vengan, sentémonos en nuestra sala y sé tú un faro de luz para otros que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Espero que este llamado sea un SOS para ti, porque en realidad necesitamos gente
que quiera seguir el camino de Dios y que abra su casa y coloque este video y llame a otros para seguir a Cristo. Así que, Pastor Roberto, vamos a comenzar con nuestro primer tema de hoy. Por supuesto que sí. Ha sido una introducción maravillosa. Y vamos a hablar, Pastor Roberto, en la primera sección, porque van a haber varias secciones, ¿verdad?, de nuevos comienzos. Y vamos a ir subiendo escaleras hasta llegar a un nivel de liderazgo profundo. Y vamos a hablar de la sección del perdón, Pastor. Existe una palabra poderosa que la gente no conoce hoy. La gente habla de perdón, pero no conoce qué es perdón. Entonces necesitamos entender y aceptar primero la gracia de Dios en el perdón. Así es. Porque la gente no está entendiendo qué es perdón, ni mucho menos. Cuando uno le pregunta a alguien de allá afuera, una persona que no conoce de Cristo, ¿tiene usted una relación personal con Cristo? Esa persona no tiene ni idea de lo que tú le estás preguntando. Así que vamos a iniciar nuestro tema y vamos a hablar en el Salmo 32, en el capítulo 1 del Salmo 32. Hay un comienzo allí en el Salmo 32, de por sí que el Salmo 32 es un llamado de liberación y de sanidad y de comienzo, de nuevo comienzo. Quisiera que lo leyéramos, Pastor Roberto. Así es que les damos una bienvenida a este tema, el perdón, porque todos hablamos del perdón. Te perdono, te perdono, te perdono, pero no olvido. Hablamos de perdón, Pastor, pero no hablamos del perdón de Dios. Vamos a definir entonces el concepto bíblicamente en este nuevo comienzo del perdón. ¿Y por qué quisimos empezar con esta palabra perdón? Porque si logramos establecer en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de ustedes, la importancia del perdón, si algo el Señor nos enseñó en su palabra, precisamente es a perdonar. Tanto tenemos que perdonar a tantas personas, como tantas personas tendrán seguramente que perdonarnos a su vez a nosotros. El libro de los Salmos, con el que damos comienzo, en el capítulo 32, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Poderoso comienzo bíblico. De verdad que el llamado de la palabra bienaventurado, o sea, considérense dichosos, cuán felices deben de estar si tienen un nuevo inicio en su vida. O sea, abrir la luz de Cristo sobre su corazón. El libro de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 12, dice que Jesús es la luz del mundo. Por eso los faros son hechos, son símbolos de la verdad de lo que es Cristo en la luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender un nuevo comienzo? ¿Cuánta gente, pastor, cuánta gente está buscando un nuevo comienzo en su vida? Pero, ¿cómo explicar ese nuevo comienzo bíblicamente y sin irnos a llevar a otro nivel a las personas que lo necesitan? Porque hoy en día, pastor, también hay religiones, sectas que hablan de la luz y de la nueva era y toda esta cuestión, ¿verdad? Energizar. Y entonces confunden la palabra de Dios con las cosas que no son de Dios. Entonces, nos vamos a ubicar en fundamentos bíblicos. En este ¿verdad? concepto de nuevo nacimiento es muy interesante hacer, por ejemplo, esta reflexión tan sencilla. Cuando viene el tiempo de 31 de diciembre, que llamamos el fin de año, depende del calendario que estemos llevando, hablamos del 31 de diciembre y de las 12 de la noche. Y en ese lapso de los 5 minutos de cierre de año, normalmente la tradición hace que las personas quisieran olvidar todo y proponerse metas nuevas. Hay promesas nuevas, proyectos nuevos, planes nuevos. Quisiéramos cambiar nuestro estilo de vivir, pero algo muy importante, cambiar nuestra manera de pensar. Y hacemos incluso anotaciones de lo que va a ser el nuevo año. Y vamos a empezar, vamos a estudiar, vamos a empezar un nuevo trabajo, vamos a hacer viajes, a tener vacaciones. Hacemos toda una agenda, que muchas veces no alcanza a llegar esa agenda, aún siquiera al primer mes. Sí, porque al segundo mes regresamos
a la rutina de todos los años anteriores. De tal manera que cuando hablamos del perdón, y quisimos, repito, empezar con esta palabra, es porque en el perdón estamos en primer lugar aceptando la gracia de Dios. Es el favor de Dios, y sin Él definitivamente la palabra perdón no tendría sentido. De tal manera que vamos a hablar de este principio partiendo del perdón. Definitivamente, pastor, estás hablando hacia donde nos vamos a enfocar. Vamos a hablar de perdón, vamos a hablar de relaciones, ¿verdad? En la adoración, vamos a hablar del ánimo, tratando con el fracaso, que es un área donde la gente necesita escuchar cómo tratar con el fracaso. Vamos a hablar de las escrituras, entendiendo la palabra de Dios, por qué fue hecha, para qué fue hecha, para quiénes fue hecha esa palabra, quiénes la escribieron, para qué Dios dejó esa palabra hoy, ayer y siempre, ¿verdad? Vamos a hablar de la ayuda, siguiendo la dirección de Dios. Vamos a hablar de cómo la forma en la que Dios estableció en que sigamos, ¿verdad? Usted y yo en el camino de Dios. Vamos a hablar de la unidad. Vamos a hablar del viviendo nosotros en comunidad. Vamos a hablar de la autoridad, sirviendo a otros. Y vamos a hablar algo muy importante, y es el reconocimiento. O sea, cómo reconocer que necesitamos un cambio en nuestra vida. Y es a través del bautismo. Y luego vamos a hablar de los testimonios. Cómo contarle testimonio a otras personas de lo que Cristo ha hecho por ti. Eso sí, va a ser una maravillosa maratónica espiritual de caminar en Cristo, ¿verdad? Y creo que esto nos va a llevar a otro nivel con Dios. ¿Qué es perdón? ¿Qué es aceptar la gracia de Dios? Ahí nos vamos a enfocar durante este capítulo. Pues cuando avanzamos en este punto tan importante, hay una pregunta, y es: ¿por qué necesitamos el perdón? Absoluto. Y aunque vamos a ir avanzando en este tema, quisiera decirles algo importante. Cuando en nuestro corazón educamos nuestro corazón para perdonar, estamos educando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para sanar. La gran mayoría de personas que hoy se encuentran en un hospital, en crisis y con enfermedades, algunas de ellas sin ninguna corrección médica, están así en esa condición solamente porque no albergan la palabra perdón en su corazón. Correcto. Hay tanto dolor, tanta angustia y tanto odio por circunstancias que han ocurrido en el transcurrir de la vida. Y todo esto acumulado junto hace que las personas decaigan en una condición de salud absolutamente crítica. Por eso, cuando hablamos del perdón, lo primero que reconocemos es que el perdón es la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué nosotros estamos en deuda? ¿Por qué estamos en deuda cuando no perdonamos? ¿Por qué estamos en deuda cuando no tenemos una relación personal con Cristo? ¿Por qué se sucede esto? Estamos en deuda, Pastor Roberto, porque estamos separados de la gloria de Dios. Esto es importante para ti. Entonces, cuando tú le estás predicando el evangelio a otra persona y le estás diciendo por qué necesitas el perdón de Dios, tú le tienes que contar a esa persona que esa persona está en una deuda con Dios. ¿Y por qué está en una deuda con Dios? Porque está separado de la gloria de Dios. Y esto significa que no estoy a la altura de Jesús, su Hijo. Esta verdad espiritual que tú le vas a contar a esa persona, esta verdad espiritual que tú necesitas conocer, es una verdad totalmente importante. Creo que es la pregunta y la respuesta con que el mundo necesita saber. Estamos en una deuda. ¿Y por qué estamos en una deuda? Porque la persona está fuera de la gloria de Dios. Y algo muy interesante en cuanto a este punto, cuando hablamos de la deuda, por favor presten mucha atención. Aquellas personas que es la primera vez que están escuchando una palabra espiritual hacia tu vida. Muchos de nosotros en algún momento crecimos en una religión, es decir, tenemos una religión porque nacimos generacionalmente dentro de esa religión, cualquiera que sea, particularmente la religión tradicional. Por lo tanto,
Si yo nací en una relación tradicional de religión y crecí en ella, Sí. evidentemente estoy en deuda con el Señor, porque no se trata de una religión, se trata de una relación. Correcto. Por lo tanto, nuestra invitación en este primer tema que hemos propuesto para ustedes es llevarlos a tener una relación con el Señor. ¿Cómo podemos tener una relación? Permítame, yo quiero hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuándo yo puedo llegar a tener una relación afectiva con esta persona? Cuando puedo tratar con ella, cuando empiezo a tener un nivel de comunicación. Cuando pasamos tiempo. Y cuando pasamos tiempo juntos y compartimos y empezamos a tener simpatía por varias de las cosas de la vida. Pero algo muy importante, cuando Pili pudo reconocer y aceptar a Roberto como su novio y luego como su esposo. Cuando Roberto manifestó, cuando Roberto confesó, cuando Roberto declaró su amor a Pili y ella aceptó en su corazón, en ese momento empezamos una relación. Por lo tanto, para muchos de los que nos están viendo hoy o en cualquier lugar del mundo, lo primero que queremos invitarte es: estás en deuda con el Señor. ¿Por qué? Porque aunque tú creas en Él a tu manera o según tu religión, hoy necesitas tener presente que para que haya una comunión con el Señor, necesitamos en primer lugar estar en relación. Y la relación se tiene cuando nosotros hablamos, nos comunicamos, compartimos, confesamos, declaramos ese amor. Allí empieza una relación. Así es, Pastor Roberto. Definitivamente, el perdón es una palabra muy profunda bíblicamente. Ahora, ¿por qué nuestra deuda está fuera de nuestro alcance? ¿Por qué tú no puedes pagar esta deuda o tú no puedes comprarlo? ¿O por qué tú no puedes con todos los millones del mundo? Puede ser el dueño de Facebook, puede decir, yo pago la deuda. No puedes pagar la deuda porque está fuera de nuestro alcance. El pecado tuyo está fuera del alcance del ser humano para ser pagado. Esto es de vital importancia. O sea que nada ni nadie puede hacer que tú puedas pagar la deuda. Y te voy a decir algo muy importante: no hay dinero en el mundo, no hay riquezas en el mundo y no hay un hombre sobre la tierra humanamente que pueda pagar la deuda. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Entonces, si está fuera de nuestro alcance, la deuda, el pecado, que es lo que estamos hablando, que tenemos con Dios, va más allá de nuestra capacidad de pagar. Esto es definitivamente algo sobrenatural. Tú tienes que entender que está fuera de tu alcance y que está fuera de nuestra capacidad para pagar. Así que ningún ser humano puede pagar esa deuda. Entonces, ¿por qué no podemos pagar la deuda, Pastor Roberto? Esta es la pregunta que todo el mundo nos hace. Pero yo podría pagar esa deuda. Entonces hay gente, pastor, que dice, bueno, yo voy a rezar 7 Padres Nuestros. O otra gente dice, bueno, yo me voy a abrazar a un árbol. Otra gente dice, bueno, yo me voy a dedicar a hacer mantras o a hacer yoga. Definitivamente el ser humano busca pagar la deuda con sus propias humanidad. Es muy interesante entender que el ser humano, indistinto del lugar donde nació, la cultura o la religión que tenga, todos juntos de alguna manera pensamos y sabemos que ha habido pecado. Sí. Y el punto es cómo pagar por ese pecado. Y la respuesta es sencilla, ya la vimos. No hay forma como podamos pagar humanamente nosotros por ese pecado. Porque ya hubo una respuesta. Cristo, a través de la cruz, pagó por nosotros el pecado. Dice la palabra que estando en la cruz, y esa muerte de cruz, derramando hasta su última gota de sangre por nuestro pecado, fue la manera como salimos de esta condición. Pero sí vamos a ver algunos requisitos necesarios y algunos de los pasos que vamos a estar llevando para alcanzar a definir lo que significa pagar la deuda. ¿Sabes? No es un asunto económico, no es un asunto de dinero, no es un asunto de que tú tengas riquezas, no es un asunto de que tengas poder, terrenos o propiedades. Esa no es la manera. Saben, tal vez todo lo contrario. Muchos seres humanos que han alcanzado fortunas impresionantes
mueren en una soledad terrible porque su dinero nunca alcanzó precisamente para pagar la deuda. Así es que la gracia, por favor, quiero que tengas presente esto, la gracia de Dios es definida como un favor inmerecido. Esto significa algo que Dios ha hecho por nosotros, que no lo merecíamos, pero que Dios pagó ese precio. Entonces, concluyamos esa primera parte del perdón. La gracia ha sido descrita como un favor inmerecido. Y eso significa algo por nada. O sea, tú no puedes dar nada, y nada de lo que tú hagas y des puede cambiar el destino de tu vida si no es por quien lo hizo. O sea, algo por nada. Quiero que repitas esa palabra, algo por nada. Algo por nada, así Ahora, es. nosotros tratamos de ganarnos su perdón. Eso es lo que el ser humano trata de hacer humanamente, ¿verdad? Entonces, hay una religión tradicional que le enseñaba a su gente que debía de pagar por su perdón. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no hay forma de pagar por el perdón. La riqueza de Dios a expensas de Cristo fue lo que pagó por esa gracia. Fue la riqueza de Dios a expensas de Cristo. Él tenía toda la riqueza, Jesús. Él tenía toda la riqueza de para poder pagar nuestra deuda. O sea que en Él está el pago de esa deuda. Y entonces cuando nosotros emprendemos esa gracia, entendemos que es un algo muy importante. Pastor, yo te regalo estas gafas o estos lentes. Y entonces yo te doy esos lentes y el día de mañana digo, no, ¿sabes qué, pastor? ¿Me entregan mis lentes, por favor? No, esto es un regalo. Esto es un regalo. Tú no pagaste nada por este regalo. Esto es un regalo. Entonces, la gracia es un regalo gratuito. No se compra, ni se vende, ni yo lo puedo negociar con Dios. Ni nadie te lo puede negociar. Amén. Esto es vital, y la gracia es un regalo gratuito, pastor. Así es, y ese regalo es muy interesante en el sentido de que cuando hablamos de la gracia como un favor de Dios hacia nosotros, definitivamente hablando de la religión en la que muchos crecimos en algún momento, en la religión todo lo que se nos enseña es hacer, claro, hacer. Es decir, en primer lugar se nos enseña la culpabilidad y tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer sacrificio. Correcto. Por eso hoy en día todavía vemos, en este siglo todavía vemos cómo se celebran sacrificios de flagelación, personas que se flagelan o personas que hacen caminatas descalzos y sangran y cuantas cosas tratando de pagar un pecado o tratando de pagar mejor el pecado. Pero eso es lo que la religión enseña, es decir, la religión es hacer algo para compensar el pecado. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, yo creo que tú tengas presente esto y sea claro en tu corazón. Cuando nosotros tenemos una relación, una intimidad con el Señor, como cristianos, al recibirlo en nuestro corazón, al entregarle nuestra vida, declarándola. Recuerden que la relación empieza cuando declaramos a esa persona. Yo declaré mi amor a mi esposa y de esa declaración de amor vino nuestra relación y de esa relación vino nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra familia. Por lo tanto, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, la palabra no es hacer, la palabra es hecho está. Claro. Hecho está. Se ha pagado un precio. Mi pecado fue pagado con un precio extremadamente alto, precio de sangre, un precio en la cruz. Por lo tanto, el único que puede y ha pagado ese precio se llama Jesús. Definitivamente, Jesús es el único que pagó mi precio para la admisión en la gloria de Dios. Así es. ¿Se acuerdan que estábamos destituidos de la gloria de Jesús? Pues bien, Jesús vino a pagar ese precio para que nosotros pudiéramos ser admitidos en la gloria de Dios. Ahora, pastor, mucha gente dice, bueno, eso es automático. Al estar en Cristo, todo lo que Él ve es la perfección de su Hijo. O sea, cuando yo vengo y le entrego mi vida a Jesús,
Cuando Jesús perdona mis pecados, inmediatamente Dios empieza a verme a mí en Jesús. Todo lo que Él ve en mí, lo ve a través de Jesús. Eso sí es algo muy glorioso para la vida del cristiano. Porque eso quiere decir que todas tus imperfecciones humanas, Dios las ve en ti a través de Jesús. Eso, pastor, es demasiado profundamente espiritual. Porque si vamos a hablar de la gracia que está disponible para quien quiera y para todos, incluyéndome a mí, incluyendo a mi esposo, incluyendo a mis hijos, está disponible para el mundo entero. El problema que el mundo quiere es entrar sin haber entrado bajo la cruz, pasar el puente de la cruz. O sea, la gente quiere saltarse el puente, pero no puede, pastor, porque definitivamente no se puede cruzar sin la cruz. Es el proceso por el que todos tenemos que pasar. Saben, nosotros a algún tiempo de nuestra niñez y juventud tal vez pertenecimos por herencia a la religión, pero es importante entender que cuando Dios tiene un tiempo con cada uno de nosotros, necesitamos tener ojos abiertos, oídos despiertos para escuchar la voz y el llamamiento de Dios. Gente me pregunta, ¿pero usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios audible? Bueno, Dios tiene tantas y tantas formas y tantas maneras para hablarnos, que lo que nosotros necesitamos es tener precisamente la disposición para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está disponible para quien quiera, para quien disponga su corazón a recibir ese favor inmerecido de Dios. Por lo tanto, Dios es caballero, es decente en tocar la puerta. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el corazón que tú estás hoy sintiendo este llamado es porque precisamente el Señor te está diciendo, este mensaje y esta palabra que estás escuchando es para ti. A ti te estoy hablando hoy y quiero que abras tu puerta porque yo quiero entrar contigo. Sí, definitivamente. En el cielo, pastor, no hay cuotas. No hay cuotas de admisión y no hay en el cielo, lo que vemos aquí en la tierra, diferentes tipos de religiones. En el cielo solo hay una palabra y es el verbo de Dios. Allí está todo lo que es lo que nosotros estamos hablando, basado en la palabra de Dios. Ahora, la gracia, pastor, es perdurable, es para siempre. Así es. No se acaba, no es como los matrimonios de hoy en día que dicen, bueno, me caso contigo hasta que la muerte nos separe. Pues la gracia no nos separa ni siquiera en la muerte. La gracia está mucho más allá de la muerte. Por eso es una gracia perpetua. Cuando el ser humano en la tierra recibe la gracia de Dios, el perdón de Dios, lo recibe eternamente y para siempre. Ahora, recuerde usted, mi amado hermano, que en esta tierra solamente estamos para prepararnos para la eternidad. Pero la eternidad es mucho más allá de lo que nosotros hemos vivido humanamente en la tierra. Si alguien vivió 100 años, 110, 115, pues eso no es nada. Porque la eternidad es eternamente con Dios. Pero si no tienes la gracia de Dios, si en esta tierra tú no recibes la gracia de Dios, no vas a vivir eternamente. Y esta es una verdad que tenemos que enseñar hoy en nuestro estudio bíblico. Necesitamos la gracia de Dios que perdure para siempre. Porque, pastor, explícanos un poco, ¿qué hay en el cielo? Bueno, la Biblia que nos enseña, obviamente, porque yo no he estado todavía aún allí, pero me estoy preparando para llegar. Claro. Y la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar, en primer lugar, de reunión. Es un lugar donde todos vamos a estar reunidos. Es decir, que si en esta tierra no soportas
a los de color, o a los de otra nación, O a los de otra otro iglesia. idioma, o a los de otra congregación, o la doctrina de otra congregación, etcétera. Si no soportas aún a tu propia esposa o a tu propio hijo, si no soportas aún a tu propia familia, la única manera en la gracia de Dios para llegar al cielo es que allí estaremos todos reunidos. Así Oh, es que, glorioso. número 1, en el cielo será un lugar de reunión. Número 2, será un lugar de recompensa. ¿Recompensa de qué? Pues recompensa de todo lo que hemos sembrado en tierra. Es decir, que nosotros aquí en este proceso que estamos llevando en la tierra, estamos sembrando. Una de las características importantes de una persona en Cristo Jesús es que debe ser un sembrador. ¿Y un sembrador de qué? ¿Usted está hablando de dinero, pastor? No, no le estoy hablando de dinero. Tienes que ser una persona que siembra. Siembra afecto, siembra amor, siembra bondad. Lo que tú siembres, eso será lo que evidentemente vas a recoger. ¿Dónde lo vas a recoger? Lo recogerás en el cielo, porque en el cielo vienen las recompensas. Y número 3, pues el cielo, sin lugar a dudas, es un lugar de descanso. Es decir, que allí no tendremos que estar preocupados por los 40. impuestos, por 40 horas de jornada laboral, por overtime o por part-time, o por trabajar excesivamente, al sol, al agua, al frío. En el cielo tendremos un lugar de absoluto descanso. Por lo tanto, repito, reunión, recompensa y descanso. Poderoso, pastor. Esa será la gracia perpetua para siempre en el cielo. Ahora, ¿puedo tener vida eterna al aceptarla? O sea, ¿alguien me puede enseñar si yo puedo tener vida eterna al aceptar esa gracia de Dios? Bueno, Expliquemos eso, la pastor. salvación obviamente no está basada en mi capacidad humana o en mi rendimiento o en lo que hago o en lo que dejo de Bueno, hacer. una promesa. Sí, es importante tener presente que la salvación está basada, número 1, en una promesa de Dios. Correcto. Está escrito en la palabra, el Señor así lo determinó. Quiero que tengas presente, esto es extremadamente importante. Y repito, vamos muy despacio en el tema porque queremos llegar con un lenguaje sencillo a tu corazón. La salvación es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. La salvación, entonces, mis amados, no está basada en la bondad que muchos pretendemos tener. La salvación está basada, por favor, en la gracia de Dios. Y ya mencionamos que es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Por lo tanto, la salvación está garantizada porque es la promesa de Dios y es la garantía que Dios tiene para con nosotros. Ahora, cuando voy al cielo, no voy a ir al cielo por mis méritos, por mis títulos, por mis capacidades, porque a veces pensamos que si hacemos el bien, normalmente cuando le preguntamos a alguien, ¿tú vas a ir al cielo? Las personas en el 99% contestan, por supuesto, sí, yo voy a ir al cielo. Pero ¿por qué Está muy estás tan segura el seguro? pastor. ¿Pero por qué estás tan seguro que vas a ir al cielo? Bueno, porque no le hago mal a nadie, yo trato de hacer el bien, me comporto bien. Voy los domingos a cierto sitio. Está bien, eso es importante porque estamos hablando de sembrar. Y cuando nosotros, dice el libro de Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo recto, en todo lo agradable, pensad. en eso pensad. Es decir, en eso, si nosotros vivimos una vida con rectitud, pues obviamente que es importante. Pero atención, para ir al cielo no son propiamente estos méritos o esas cualidades humanas las que determinan mi Correcto. entrada. Mi entrada al cielo está garantizada por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, como tú lo mencionabas hace un momento, me gusta esa enseñanza que tú tienes de la lente de Dios. Dios, con su lente, si me permite el ejercicio, él toma su lente, observa la vida de Roberto, de Pili, y puede encontrar en ellos absolutamente un sinnúmero de errores y defectos. Pero con la lente de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, él nos puede ver limpios, completamente limpios. Voy a decirlo en otra mejor palabra, dignos. Por lo tanto, dice la palabra, preséntense ustedes delante del Señor como obreros que no tienen nada de qué arrepentirse, porque el Señor, con su misericordia, con su gracia, con su favor, nos ve dignos de poder dar ese paso y entrar al cielo. Poderoso.
¿Cómo una persona acepta la gracia de Dios? Yo creo que tú estás ahí y dices, bueno, ahora enséñame cómo. Bueno, el problema de nosotros es que no le enseñamos a la gente cómo. Le decimos pecadores te tienen que arrepentir, este mundo está perdido, el infierno. Le hablamos de todo lo peor, pero nunca le decimos cómo se pueden salvar o cómo pueden obtener el regalo de esa gracia, de ese perdón. Y la palabra que tenemos para decirte es creer y arrepentimiento. Por supuesto. Déjame decirte, pastor, lo primero que le preguntaron a Pedro en su discurso en el libro de Hechos, el pueblo, la multitud que había alrededor de Pedro, ellos le dijeron, varones, ¿cómo podemos alcanzar ese perdón? Y la primera palabra que Pedro dijo, no dijo, bueno, manden $1,000. No, él no dijo, bueno, esto lo arreglamos con $1,000. O no dijo, bueno, 5 Padre Nuestros, 7 Ave María. No lo dijo. O si lo hubiera dicho, tenemos que seguir lo que el apóstol Pedro dijo, porque estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, fue ya el apóstol. Pero él dijo una palabra contundente, arrepentimiento. Esa palabra no la decimos hoy mucho, ¿verdad? Y luego dice, arrepentidos y creed. Y la palabra creer es un compromiso. Es que creer, yo puedo creer, yo creo que el presidente es un buen presidente. Eso es creer para la gente hoy en día. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Jesús? La gente dice, sí, yo creo, pero no se ha arrepentido. Entonces, lo que le tenemos que explicar es ¿qué es arrepentimiento? No remordimiento. Claro, por supuesto. El remordimiento los pone a llorar en el altar. Usted ve campañas de gente, multitudes de gente que llegan al altar, ¿verdad? Con remordimiento. Con remordimiento. Entonces, ¿por qué? Ellos lloran. Usted los encuentra llorando, pero no vuelven a los 8 días. No vuelven a una iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron remordimiento, pero no tuvieron arrepentimiento. Y cuando nosotros sentimos el arrepentimiento y el Espíritu, le pedimos de verdad al Señor, dame ese poder de arrepentimiento, enséñame a enseñar el arrepentimiento. Entonces la gente viene a Cristo y entiende que es el perdón de Dios. Y definitivamente esto es un compromiso, pastor, porque hay que hacer un compromiso. La palabra compromiso aquí es más importante de lo que pareciera ser que estamos mencionando, porque cuando tenemos compromiso, el compromiso exige responsabilidades. Claro. Y por supuesto el compromiso también tiene algo muy importante, y es que obtiene beneficios. Ajá. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo me vinculo laboralmente con una empresa y firmo un contrato laboral, en ese contrato laboral yo me comprometo a cumplir un horario, a obedecer a un jefe, a desarrollar un trabajo. Eso, digamos, que sean mis compromisos básicos. Pero a su vez yo tengo unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Recibiré un salario, tendré tiempos de compensación de descanso, seguramente servicios médicos, etc. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos del viejo hombre, del pecado y de todo aquello que a lo largo de nuestro caminar hacemos, no se trata de un 31 de diciembre y decir vamos a empezar una nueva vida, sino hacer un alto en el camino, hacer un stop en el camino y reconocer mis errores. Por lo tanto, cuando la gracia de Dios viene sobre la vida de cada uno de nosotros, y quiero resaltarlo nuevamente, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando yo recibo ese regalo de Dios, número uno, yo admito, por supuesto, que Él está en mi corazón y que mi vida va a tener un cambio. Y admitir, pastor, que necesitamos el perdón de Dios. Por supuesto. Definitivamente tenemos que decirle a la gente, yo necesito admitir que necesito el perdón de Dios. Ahora, pastor, necesitamos creer. Y observen que aquí la palabra creer, todos creen. Sí. Hacemos entrevistas y hacemos estadísticas, si me permiten la expresión. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Correcto. ¿Todos creen en Dios? Sí, todos creen en Dios. Pero creerle a Dios significa, repito, compromiso. Significa responsabilidades. Entonces, cuando yo creo a Dios, mi vida cambia,
Mi corazón tiene otro sentido porque yo sé que hay un manual de vida escrito aquí a través de la Biblia, en el cual, creyendo lo que esta palabra dice, una palabra inspirada por Dios, una palabra escrita por el Señor, donde me determina el manual de vida. Y cuando yo camino con un manual de vida, es que todo en la vida tiene un manual. Si tú compras un vehículo, lo primero que el vendedor, una vez nos entrega las llaves, nos dice: aquí está el manual del vehículo. Y empieza desde la primera página. Y nos hace referencias básicas. Para iniciar el motor, debe colocar la llave y girar. Enciende el vehículo. Cosas tan básicas. Ese es el manual que el Señor nos entregó. Por lo tanto, cuando yo admito mi necesidad de reconocer mi pecado, correcto, cuando yo creo que realmente necesito tener esa gracia de Dios sobre mi vida, entonces estoy aceptando a Jesús, aceptando que ese perdón está sobre mi vida, y luego estamos invitándole a Él a que venga a morar en nuestro corazón. Entonces repitámoslo: admitiendo, creyendo, aceptando e invitando. Invitando. Yo quiero en un momento muy breve, el tiempo es breve y solo quiero mencionar esto. Repito, crecí en la religión tradicional por herencia de mis padres y de mi propia familia. Todos en esta religión pues hemos crecido durante mucho tiempo, pero en alguna circunstancia de mi vida, en medio de momentos muy difíciles, en medio de circunstancias muy adversas, yo sabía y que Dios existe. Yo creo que Dios existe. Eso la religión me lo enseñó toda la vida. Pero aún desde muy niño, yo recuerdo subir a las montañas haciendo ejercicio muy pequeño, y subiendo a las montañas muy a las 5:30, 6 de la mañana, solo en algún lugar de la montaña. Yo recuerdo cerrar mis ojos y orar. Yo sé que el Señor hablaba a mi corazón, yo sé, pero no tenía relación con Él. Hasta que, siendo ya un hombre adulto, vino situaciones muy difíciles en mi vida, crisis muy difíciles que tenía que enfrentar en aquel momento, y allí vi la necesidad profunda de tener esa relación con Dios. Dios tocó a mi corazón incluso a través de una canción que escucho con frecuencia y que llena mi corazón. Estaba en un momento crítico de mi vida, donde no veía salida a mi alrededor en nada económico, laboral, etc. Y el Señor dispuso una canción que escuché en aquella iglesia que visité por primera vez. Sendas. Y la canción dice: sendas, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Y cuando escuché la letra de esa canción y empecé a escuchar el sentido, el mensaje de lo que Dios quería transmitir a mi vida, admití que realmente lo necesitaba, creí que realmente Dios me estaba hablando, acepté en mi corazón que Dios me estaba enseñando en ese momento cómo salir de esta situación, y Él me invitó y yo acepté la invitación y lo invité a venir a mi corazón. Mis amados, mi vida fue absolutamente transformada. No soy la persona perfecta. Creo que cada día tengo que aprender más del Señor. Cada día tengo que aprender más de su palabra. Pero estamos en el proceso y en el camino de la corrección. Aleluya. Qué vida la que queremos transmitir sobre sus corazones y sobre sus vidas espirituales. Así que te invito en este momento, si tú no tienes una relación con Jesús, si tú necesitas esa gracia de Dios, y puede ser que tú seas un cristiano de 5 o 10 años, no importa. A veces de verdad que necesitamos repetir esta oración, entendiendo lo que oramos y volver a unos nuevos comienzos en nuestro caminar en Cristo. Así que, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y bajo el gobierno del Espíritu Santo, reconozco y admito y me arrepiento de mi pecado. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Perdóname, Señor, por mi desobediencia, porque nací en pecado. Acepto en este momento que necesito la gracia de Dios en el perdón. Acepto que no puedo hacer nada por esa gracia, ni la puedo comprar, y que solo en Jesús, tu Hijo, yo puedo encontrar el perdón. Acepto que Jesús murió en la cruz del Calvario. Reconozco
que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Reconozco que se subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y reconozco que volverá por mi vida y por aquellos que hemos creído en esa promesa salvadora. Te pido que tomes el control de mi corazón. Te hago el Señor de mi vida en este momento. Renuncio a todo pecado, a toda desobediencia. Renuncio a vivir una vida sin Dios y sin una vida espiritual. Acepto el poderoso sellamiento del Espíritu Santo y recibo en este momento toda la gracia de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú eres de esas personas que hoy ha venido a Jesús a través de esta oración, yo te pido en este momento, envíanos un correo electrónico a través de robertoypili@hotmail.com. Allí va a aparecer en la pantalla. Envíanos un correo electrónico y te enviaremos a vuelta de correo material para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Pero por favor, invita a otros a venir a la siguiente sección. Estaremos hablando de relación y va a ser poderoso mensaje el que Dios va a traer a tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en TV Maná y gracias por seguirnos a través de este poderoso mensaje, la gracia, el perdón de Dios en nuevos comienzos. De final, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero dejarles con esta palabra de cierre. El Señor nos enseña en la oración: Padre, enséñanos a perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Y queremos hoy prepararlos y prepararnos para perdonar a todos aquellos a quienes hemos ofendido y quienes nos han ofendido. Si logramos ese nivel del perdón, nuestras vidas nunca jamás serán igual. Mis amados hermanos, es un privilegio servir a nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.